Está apagado tu micrófono, hermano Ángel. Bien, les comentaba que solo a manera de hacer este puente entre una de las informaciones pasadas, de la sesión pasada y esta. La sesión pasada pudimos ver eh, el principio gramatical y de lo cual vimos, vamos a mencionar, yo creo que rápidamente, que hay un principio gramatical que es descriptiva y normativamente. Ya vimos la morfología, sintaxis, fonética y fonología que van muy pegadas. La semántica, la etimología y en el área normativa vimos dos que son igual, muy pegadas, que es la ortografía y la ortología, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos y quiero dar un pequeño ejemplo como recordatorio y de ahí arrancamos con lo que nos sigue. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y vamos a dar todo el versículo. Ese versículo se encuentra en Salmos 19:7. ¿Verdad? Y vamos a aplicar algunas reglas de las que estábamos viendo la semana pasada. La ley de Jehová tiene una etimología, es una palabra griega que se traduce como Torah. Su significado es introducción o precepto, pero no solo que no limita los primeros 5 libros de la Biblia, sino que más bien hace que toda la Biblia de Dios o toda la palabra de Dios, toda su revelación, esa es la palabra que es usada en ese salmo. Y ahí viene otro de los que vimos, viene de un verbo que significa enseñar, que precisamente este verbo enfatiza la naturaleza dinámica de la palabra de Dios o práctica, de la forma que nosotros lo tenemos que estar practicando. Perfecta se traduce como completa, exhaustiva, suficiente, que da la idea primaria en su origen, que es cubrir todos los aspectos de un asunto y no carece de nada para estar completa en lo que tiene que estar completa y es efectiva o causa un efecto en las personas. Convierte el arma, se traduce como transformar, revive, restaurar el alma. Y hay una etimología aquí es una palabra hebrea que se traduce como nefesh. Es un sustantivo femenino singular absoluto. Es el ser interno. Esa palabra de nefesh se usa como el ser interno, lo más interior, y la idea es que retorne al hombre al lugar del cual se apartó por causa del pecado. Eso es lo que habla la ley de Jehová. Es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La razón por la que no lo puse ahí es porque yo creo que usted pudiera, a manera de seguir avanzando en su interpretación, es buscar por qué el testimonio, hacer preguntas al texto, ¿por qué el testimonio de Jehová es fiel? ¿Verdad? O que hace sabio al sencillo. Podemos buscar de qué tipo de sabiduría está hablando y también mirar como a qué se refiere con una persona que es sencilla. Esa sería una buena causa o una buena búsqueda que pudiéramos estar haciendo mientras ejercitamos nuestras búsquedas con lo que estamos aprendiendo. Ok, entonces la palabra de Dios, nosotros creemos que está por encima o es la autoridad máxima y que nosotros la vamos a ver de dos formas, que es exegética y también eh, canónica. Por ahora nos estamos entrando en la parte exegética y vamos a ver el principio literal. El principio literal es yo a manera de introducción quisiera comentarles que voy a hacer lo que hicimos con la exégesis y exégesis. Voy a tratar de decir el principio literal diciendo lo que no es el principio literal. Y esto me va a ayudar para poder exponer de alguna forma las dos ideas que tenemos en la Biblia
y que esta idea o este hilo de pensamiento ha ido creciendo eh, muy fuerte. Entonces yo voy a decir que no es literal para poderles decir que es literal. Dicho de paso, eh, antes de la reforma, creo, o más bien estoy casi convencido que la iglesia tenía un sentido no literal, un sentido alegórico. Hasta después de la reforma se empezó a ver el sentido más literal de la escritura. Entonces vamos a ir ahí. El principio literal es el contrario a, a la alegoría. Y cuando nos referimos a alegoría, no está como una negación o un sentido negativo hacia la alegoría. De hecho, aquí está. Y no es que la alegoría esté mal o no sea usada en la escritura. De hecho, la alegoría es muy utilizada en la escritura, aunque vaya en un sentido que se contrapone a lo literal. Quiero volver a recalcar, pareciera que se contrapone a lo literal, pero lo literal nos ayuda a descubrir en la Biblia algunos géneros, entre ellos la alegoría, y no están peleadas una con otra, sino que con el pasar de los años, este sentido alegórico y las características que lo acompañan o los géneros literarios que lo acompañan muchas veces se han ido poniendo hacia la iglesia de manera que ponemos más en sentido espiritual a las cosas que buscar la interpretación literal de la escritura. No están peleadas, aclaro. Las personas que hacen alegorías, hermanos, son personas que tienen una gran capacidad de mantener a la escritura por encima de lo que ellos quieren explicar, de lo que quieren explicar, que algo literal lo quieren explicar con algo simbólico o una alegoría. Entonces vamos ahí. Ahorita usted me va a ir entendiendo poco a poco. Dicho de paso, necesitamos un poquito de tiempo en digerirlo porque muchas de estas figuras tienen muchas características muy similares. Incluso algunos los nombran como, supongamos, semántica. Tiene también un sentido, ya lo vamos a ver, no me voy a adelantar a la presentación. Tenemos que la alegoría. Una alegoría es una historia en la que los personajes, tanto personajes como eventos, son símbolos. Ya ve, una alegoría es como un símbolo. Muchas personas lo ponen así, que representan eventos o otros eventos o otras ideas o a otras personas. La alegoría ha sido un recurso literario común a lo largo de la historia de la literatura. La alegoría es utilizada para expresar ideas abstractas o verdades espirituales a través de otra palabrita, de una extensa metáfora, haciendo que la verdad sea mucho más fácil de comprender. Entonces, usted ya miró que alegoría trae estas palabritas como símbolos, eh, recurso literario, literatura, obviamente, y metáfora. Ya ahorita vamos a ir avanzando en eso, pero esas palabritas que usted puede mirar en su pantalla que están resaltadas con negro, son palabritas que vamos a ir descubriendo y vamos a ir viendo y poco a poco. Para ello, vamos a ir a nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia, es fantástico. Si no, céntrese en la pantalla, que en la pantalla también está el versículo, pero yo quisiera que lo lea para que usted vaya viendo, ¿verdad? El capítulo 4 de Gálatas, Pablo hace una alegoría con personajes de la historia. Yo puse con personajes de la historia, pero usted va a ir viendo cómo esto se va desarrollando y no solo usa personajes de la historia, sino usa cosas de la historia. Pablo hace, Pablo usa el caso de Ismael e Isaac para hablar de de las diferencias que hay de tratar a la gente como de a través de cómo se gana la salvación por obras
y también cómo lo hacen a través de la fe en Cristo Jesús. Mire, déjeme mover esto. Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos. Cuente las personas que están involucradas aquí, ¿ok? Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Al decir esclava y libre, está hablando ya de otras dos personas más. Y ya vimos que Abraham. Entonces son cinco personas dentro de la historia. Pero el de la esclava nació según la carne, más el libre por la promesa. Entonces la esclava, en la alegoría, es el Antiguo Testamento, nacer a través de los esfuerzos humanos. Y la libre es en el Nuevo Testamento, a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, esto es la parte de la alegoría, pero Pablo la extiende mucho más. En otras palabras, Ismael nació de la esclavitud siendo hijo de Abraham, pero fue expulsado cuando llegó el hijo que vino de la promesa de Dios que le había hecho. De igual manera, vivir bajo la ley dejó de tener sentido una vez que llegó Cristo. Las personas que confían en Cristo se convierten en hijos de la promesa por el poder de Dios. Ahora sí su escritura lo dice de esta manera. Gálatas 4:22. Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual, dentro de su escritura está esta palabra, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Entonces Pablo está haciendo una alegoría, la alegoría está dentro de las escrituras. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este monte es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos. Está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros somos hijos de Isaac, como Isaac, somos hijos de de la promesa, pero como entonces en aquel había dicho, según la carne, perseguirá al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que somos, de manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, nuestra Escritura nos dice que está Pablo haciendo alegoría. No es la única alegoría que está haciendo alegoría con las dos mujeres, está haciendo alegoría con los dos hijos nacidos y está haciendo alegoría con los dos montes, para decirnos a nosotros el nuevo pacto y el antiguo pacto. Entonces tenemos que la alegoría está dentro de la escritura, no solo ahí, sino que tenemos muchas más. La Biblia contiene muchas situaciones de alegoría que se usan para... Aquí. Que se usen para explicar verdades espirituales o para comunicar acontecimientos futuros. Los ejemplos más claros de alegoría en la escritura son las epístolas de las parábolas de Jesús. En estas historias, los personajes y los eventos representan una verdad acerca del reino de Dios o de la vida, dentro de la vida general, en la vida cristiana. Por ejemplo, la palabra del sembrador en Mateo 13, 3 al 9. La semilla y los diferentes tipos de terreno ilustran la palabra de Dios y las diversas respuestas con ella, como Jesús lo explica. Hay que aclarar algo dentro de esto.
Esas alegorías dentro de la escritura muchas veces se explican a sí mismas, como lo hizo Pablo, como lo va a hacer Jesús, y muchas parábolas no tienen un sentido alegórico, pero muchas veces les damos un sentido alegórico para ayudar al oyente a reflexionar, para poder explicarla de una manera más sutil, pero mayormente las alegorías dentro de la escritura están eh, explicadas por los mismos autores. Entonces, mire esta alegoría que está haciendo Jesús. Y yo creo que usted ya la conoce, ya la ha escuchado muchas veces. Yo la puse aquí para darle un repaso, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y que, y, perdón, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otra a 60 por 1 y otra a 30 por 1, ¿verdad? Y termina diciendo el que tenga oído para oír, oiga. Jesús no deja esa alegoría a una interpretación de los que lo escuchan. Jesús, 9 versículos después, él dice esto. Él empieza a resumir, él empieza a que esa alegoría la empieza a explicar por él mismo. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién es el malo? Versículos antes. ¿O cómo alegoriza eso? Vinieron las aves del campo y él da una explicación, las aves del campo, entonces se alegorizan que fue el malo. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces el sol, y cuando la quema, está explicando su alegoría. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Entonces los espinos está diciendo que son los afanes de este siglo y también el engaño de las riquezas. Mas el que fue sembrado en tierra, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 por 1 y a 60 y a 30 por 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una alegoría que es explicada de la misma manera por Jesús, como la fue explicada por la misma manera por Pablo. Entonces, si nosotros vemos, la alegoría está por todas partes. Simplemente que hay que mirar hasta dónde la podemos extender. En muchas ocasiones lo que hace el intérprete o al momento de predicar o al momento de enseñar, lo que queremos hacer y es que nos gana no sé si decirlo así, nos gana la emoción y queremos explicar de una forma diferente, queremos traer algo nuevo, queremos darle algo que sea atractivo a los oyentes y muchas veces la forzamos y la forzamos y la forzamos cada vez más. La palabra de Jesús enseña conceptos espirituales complejos con mayor dificultad y no necesario que agreguemos más a la narrativa, no es necesario que agreguemos más a eso.
La historia del hijo pródigo. Yo creo que todos conocemos la historia del hijo pródigo. También se hace uso de la alegoría. En esta historia de Lucas 15 11 al 32 tenemos una enseñanza que es con alegoría. Ahora bien, vamos a ver cómo la extendemos y hay veces que queremos hacerlo tanto que estiramos tanto, pero mire, el hijo, ahí vamos a ver la representación de eso. El hijo legal representa a la persona común, pecaminosa y propensa al egoísmo. Eso es lo que representaría el hijo pródigo. El padre rico representa a Dios, ¿verdad? La difícil vida de placer por parte del hijo y más tarde la pobreza representa el vacío de un estilo de vida sin Dios. Cuando el hijo regresa a casa con verdadera tristeza, tenemos una ilustración. Ahí encontramos una palabra más ahí, ilustración, dentro de estas palabras que ya tenemos como alegorías eh, y parábolas. Ilustra el arrepentimiento. En la misericordia y la voluntad del Padre de recibir nuevamente al Hijo, vemos el gozo de Dios cuando nos arrepentimos del pecado y buscamos su perdón. A esa forma, esa alegoría se da. Normalmente nosotros hacemos eso y la interpretamos ahí. Cuando nosotros vamos un poquito más allá y extendemos la alegoría. Vamos, yo sé que la historia usted se la sabe, pero yo quiero que usted encuentre mientras leemos, encuentre esas partes que nosotros a veces vamos a alegorizar. No es malo, pero si está muy estirado, ya está muy forzado, puede ser que no sea provechoso. Entonces vamos ahí, si quiere usar su Biblia o quiere seguir la pantalla, está muy bien. También dijo, ¿quién dijo Jesús? Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno, están rayando mi pantalla, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le decía nada. Y volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle el anillo en su mano y el calzado de sus pies, y traer el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ahora revivió. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo.
Y y oyó, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Por, salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió, dijo al padre, he aquí cuántos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro más gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ahora vive, y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ok, hermanos, vimos nosotros esta parte de la alegoría de que nosotros ya teníamos, ¿verdad? Entonces, el hijo representaba a la vida pecaminosa de una persona común, el padre representa a Dios, la vida difícil representa la vida separada de Dios y cuando el hijo regresa a su casa con verdadera tristeza representa el arrepentimiento y la misericordia de la voluntad de Dios se ve cuando regresamos nosotros a casa del Padre. ¿Ok? Ahora estiremos un poco más. Déjame ver si pongo esto aquí. Interpretación alegórica un poco más detallada. Alegórica detallada. El Padre representa a Dios, quien es amoroso, misericordioso y siempre dispuesto a perdonar a los que se arrepienten. El Hijo menor, es decir, el pródigo, representa a los pecadores quienes se apartan de Dios y se involucran en un estilo de vida que los aleja de Él. Gastan su herencia, la vida de las bendiciones, la relación con Dios de manera imprudente y entran en la misericordia y el sufrimiento. El hijo menor, ¿qué representa el hijo menor? Representa a los líderes religiosos, aquellos que se consideran justos y que no comprenden la necesidad de misericordia y amor de Dios. La herencia, ¿qué representa la herencia? Representa las bendiciones y la vida que Dios le ha dado a cada persona. ¿Qué representa el regreso del hijo pródigo, del hijo menor? Simboliza el arrepentimiento y la conversión de los pecadores, quien se da cuenta de sus errores desean volver a la casa de Dios. Entonces ya abrimos un poquito más la alegoría, pero ¿sabe qué pasa? Que todavía esta alegoría se puede abrir mucho más. Y usted cuando está leyendo busca esos elementos que son muy fáciles de identificar, como cuáles. Yo no iría más allá en la alegoría porque tenemos que centrarnos en la necesidad de por qué se dijo lo que se dijo, en qué contexto se dijo esto y cuál es la enseñanza de esta alegoría, cuál es la enseñanza de esta parábola. Eso es lo que nos tendríamos que centrar antes de entrar en la alegoría. Pero hay otros elementos como el vestido, vestirle, ¿verdad? El padre dijo vestirle, ponerle el calzado y también mencionó algo del anillo. Pues, tenemos más elementos y me gustaría que los vaya buscando poco a poco en su casa, pero por mencionar uno de los elementos es ponerle el anillo. Normalmente, y no tan solo en la historia, sino lo hemos visto en los jugadores de la NBA. En el pasado, no sé si ahora, pero en el pasado se les entregaba un anillo cuando ganaban.
y ese anillo representaba el campeonato donde ganaron, cuándo lo ganaron y por qué, cómo lo ganaron. Representaba eso. Los estudiantes de Harvard antes recibían algunas cosas y entre ellos, quiero estar seguro si es Harvard, recibían un anillo y ese anillo representaba que ellos habían estudiado en esa escuela y ese anillo les daba el renombre donde quiera que estaban. Tan solo al mirar el anillo y la gente que sabía decía, oh, él estudió en Harvard. Entonces, en la historia, muchos de los anillos eran un símbolo que representaba algo. Entonces el padre dice, ponen el anillo. Entonces, si podemos seguir alegorizando y seguir alegorizando, tendremos que ser muy eficaces en buscar también la esencia de esta parábola, el por qué se dijo, cuándo se dijo y cuál es la enseñanza dentro de ella. No solamente alegorizarla con la finalidad de entrar en los sentimientos o entrar en absorber a las personas y enfocarlas en lo que quieres decir, dejando de lado la palabra del Señor. Ahora bien, la interpretación alegórica busca un significado más profundo y espiritual en el texto, aunque no niega necesariamente que el texto tenga un significado literal o que los incidentes históricos relatados sean ciertos. Los intérpretes alegóricos buscan un significado simbólico más profundo. Esto a veces nos trae un problema. No debería, si hacemos buen uso de la alegoría, pero muchas veces traen esto de querer espiritualizar todo y de querer darle un simbolismo a todo. Hay una palabra que a mí me encanta y es tipificar. Hoy en día la gente dice, esto tipifica y tipifica, esto simboliza, simboliza. Y a todo le queremos buscar un símbolo y a todo le queremos buscar una alegoría y a todo le queremos buscar un significado espiritual muy, pero muy profundo y hay veces que no lo tiene, simplemente lo estamos forzando a través de la alegoría. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo Dios también estrellas. Mire este autor. Yo creo que algunos de ustedes lo conocen, algunos para ustedes será nuevo, algunos a lo mejor tienen alguna Biblia de estudio, pero el autor Sirius Scofield fue un teólogo ministro que escribió y escritor estadounidense entre 1843 y 1921. Su trabajo más notable fue la Biblia de referencia Scofield, que incluía su propia interpretación de la Biblia, incluyendo las notas de estudio y las referencias e interpretación de formas alegóricas. El Génesis que acabamos de leer, Génesis 1:6, forma alegórica en la que no niega el significado llano del versículo, relativo a la creación. No niega que esto fue algo de la creación, pero él le da un significado que lo lleva mucho más allá. Encuentra un significado espiritual más profundo y él lo llama tipológico. Aclaración, yo no estoy peleado contra los tipos, pero en esta parte de tipológico me resuena algo poquito. Y ahora vemos su interpretación alegórica, que él la llama tipológica, y es así. La luz, el sol mayor, es Cristo. Y la luz menor, la luna, es la iglesia, que refleja la luz de Cristo. Y las estrellas son creyentes individuales. Así es como él lo hace en su Biblia de estudio y da esta referencia para decir que Génesis 1:1 es tipológico, simbólico o alegórico está haciendo él. Entonces tienes al sol, que es la lumbrera mayor, ¿verdad? Y suena bien, que es Cristo
Y la luna. La luna recibe la luz del sol, es decir, la luna recibe la luz de Cristo y la luna eh, alegoriza que es la iglesia. Y luego la iglesia tiene todas estas estrellas que son pequeñas luces por todos lados, que son los creyentes individuales. Hasta ahí, en la alegoría, suena bien, suena bonito, sí, de Cristo recibimos la luz y la iglesia, y también nosotros somos luz, somos la luz del mundo, y hasta ahí suena bien. Pero cuando la forzamos, no suena tan bien. Y mire, aquí está, yo le puse eso con letras rojitas. Biblia de referencia Scofield, versículo 16. Así está, así como usted la mira en su pantalla, así está en la Biblia de referencia. La luz mayor es un tipo de Cristo, el sol de justicia. Y empieza a dar estas citas bíblicas, Malaquías 4:2. Tomará este personaje en su segunda venida. Moralmente, el mundo está ahora en el estado entre Génesis 3 y Efesios 6:12, Hechos 2, Pedro. No se ve el sol, pero, pero hay luz. Cristo es esa luz. Y ya empieza a dar un versículo. Juan también da. Antes de acabar esto, vamos a un break, hermanos, antes de que se me pase. Vamos al break y venimos a desentrañar esto un poquito nada más mencionado. ¿Ok? Hermano, ¿está bien? Venga, hermano, regresamos en 5 minutos, son las 9:10, 9:15 regresamos, amén. Amén.
Bien. Ok, regresamos, ¿verdad? Amén, regresamos, reanudamos la clase, Dios los bendiga una vez más y maestro, adelante. Bien. Entonces estamos hablando de esta alegoría que se hace, que dice que el sol, no se ve el sol, pero hay luz. Cristo es la luz. Y empieza a dar estas citas bíblicas de Juan 1 al 4, Juan 1 al 5, pero brilla en las tinieblas, comprendiendo solo por la fe como hijo de justicia. Él dispersa todas las tinieblas de una forma dispensacionalmente y la iglesia está en un lugar como la luz menor, la luna que refleja la luz del sol invisible. Las estrellas son creyentes individuales que son luz y da estas citas bíblicas. Entonces, lo que está haciendo él es forzar la escritura y digo forzarla en la forma de que esto es literal. Dios creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor y creó también las estrellas. De una forma literal. No habría, eh, se llevaría a forzar el texto bíblico para, como llanamente lo decimos, como coloquialmente lo decimos, para apantallar y que tenemos una revelación más espiritual o que tenemos una revelación eh, nueva. Entonces eso es lo que pasaría, ¿no? No es recomendable, honestamente, o al menos en mi parte no lo recomiendo, hasta que usted considere que tiene una oratoria fantástica, una oratoria donde pueda realmente llevar de la mano su alegoría y poner el significado bíblico por encima de ella. No puede poner su alegoría por encima de lo que está escrito. Tampoco estoy diciendo que la Biblia de Scofield sea del todo mala, pero hay que tener cuidado con algún, no tan solo con ellos, sino con algunos otros escritores. ¿Y qué digamos de los escritores? Sino con nosotros mismos al tratar de interpretar la escritura. Entonces, la alegoría está dentro de la palabra de Dios. En muchas ocasiones, esa misma alegoría está en su contexto, está explicada por el mismo autor. No hay que añadir más. No buscamos ponerle a la escritura es todo espiritual o todo alegórico o todo tipológico o tipificante. No buscamos esa forma, buscamos ser un poco más, no, buscamos ser fieles con el texto bíblico. Hagamos cuando
tengamos una buena retórica y ahí podemos hacer uso de estas herramientas, porque al final de cuentas son herramientas que usa el predicador. Son herramientas que usa el predicador, perdón. Entonces, eh, mire, hay una cosa. Orígenes escribió sobre diversas ramas de la teología, incluyó la crítica textual, la exégesis, la hermenéutica bíblica, la teología filosófica, la predicación y la espiritualidad. Sin embargo, algunas de sus enseñanzas se volvieron rápidamente controversiales. Orígenes. La parábola del buen samaritano, interpretada por Orígenes. Orígenes también escribió en sus relatos acerca de Jesús. Y él tiene, creo que esa es la parte o es la parábola más conocida por su interpretación que le ha dado Orígenes. Ahora vea la interpretación, ahí está en la forma textual. El hombre al que roban es Adán. Jerusalén es el paraíso. Jericó es el mundo. El sacerdote es la ley. Los levitas son los profetas. El samaritano es Cristo. El asno, en el cual es el cuerpo físico de Cristo, que lleva la carga del hombre herido. Las heridas son sus pecados. Eso es a grandes rasgos, ¿verdad? La posada es la iglesia. La promesa del samaritano de volver es la promesa de la segunda venida de Cristo. Lo escribió Orígenes. Él le dio su interpretación alegórica. También, si usted la estudia, suena bien. Y cuando usted la estudia y la domina, al momento de que usted imparte esa alegoría, al igual que cuando él la impartía o como nos la dejó, fue pautando la escrita, dices, ¡ay! Suena eh, muy pomposa, suena muy impresionante. Y dices, y empiezas a buscar el significado y empiezas a buscar y buscar. Pero perdemos otra vez el sentido de la escritura. ¿Para qué se dijo esa alegoría, esa parábola? ¿Cómo es que alegorizamos en ella y cuál es el significado realmente bíblico de ella? La parábola del buen samaritano. Ya la conoce. Vamos a leer un poco. La parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto y de la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie e hizo una pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Vamos a hacer poquito, ¿eh? Jesús le están haciendo una pregunta, pero Jesús no entrega una respuesta, sino hace otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? Ya que tú eres un experto en la ley, ¿qué está escrito en la ley? Y una vez que ya sepas tú, porque eres experto en la ley, ahora dime cómo lo interpretas tú. Como respuesta, el hombre le citó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, bien has contestado, dijo Jesús. Haz esto y vivirás. No encontró la respuesta que venía a tener. Haz esto y vivirás. Bueno, soy un intérprete de la ley, hago todas estas cosas, se supone que ya vivo. Entonces, pero él quería justificarse a sí mismo, así que preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo?
Y Jesús hace esta parábola, hace esta alegoría. Jesús respondió, bajaba un hombre a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que bajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo tomó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídalo, le dijo. Lo que gaste usted de más, lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de esos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué dice él? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces vemos que esta parábola, Orígenes tiene una alegoría de ella. Nosotros mismos hemos sacado una alegoría de ella, pero él está diciendo quién era tu prójimo. Y miremos un poquito. La palabra prójimo en el griego significa alguien que está cerca, alguien que está cerca de ti. En el hebreo significa alguien con quien tienes una relación. Esto interpreta la palabra de un sentido limitado. Entonces, por eso él dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? El experto en la ley le está preguntando quién es el prójimo. ¿Por qué? Porque esta palabra en hebreo y en griego significa los que están cerca de ti, solo los que te rodean. Un judío habría excluido a los samaritanos, a los romanos, a otros extranjeros. Entonces Jesús da la parábola del buen samaritano para corregir la falsa idea del escriba que tenía de quién era su prójimo, el cual es su deber ¿y cuál es su deber hacia su prójimo? Él quiere corregir esto y decirle, tu prójimo no nada más son los que están a tu lado o los con los que te llevas, sino vamos a corregir esto. Usted ya tiene un contexto y usted sabe que los samaritanos y los judíos no son buenos amigos, que no pueden estar juntos y que los judíos los toman de una forma, son acérrimos enemigos. Usted recuerda eh, la mujer samaritana y cómo se expresan de Jesús cuando está hablando con ella. Entonces, no podían verse unos a otros. Entonces Jesús está haciendo esto, está haciendo una corrección al intérprete de la ley, la cual él no puede comprender hasta ahora el amor a tu prójimo. Por lo hecho de que el buen hombre era el samaritano, Jesús estaba estableciendo un fuerte contraste entre los que conocían la ley y los que realmente seguían la ley en su estilo de vida y conducta. Jesús ahora pregunta al abogado si puede aplicar la lección a su propia vida con esta pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue tu prójimo?
del que cayó en manos de los ladrones. Una vez más, la respuesta del intérprete de la ley es reveladora de la dureza personal de su corazón. Mire, mire lo que le contestó. No se atreve ni siquiera a pronunciar la palabra samaritano. La Biblia no te detalla que se atreve a pronunciar la palabra samaritano, sino se refiere al buen hombre como el que usó misericordia el que usó misericordia. Entonces él no se atreve a pronunciar esto, ¿verdad? Sus oídos por los samaritanos, sus vecinos, su odio por los samaritanos, que son sus vecinos, era tan fuerte que ni siquiera puede referirse a ellos de manera apropiada. Luego Jesús le dice al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo, lo que significa que debería comenzar a vivir lo que la ley le dice que haga. Ahí Jesús no está alegorizando. Jesús en esa parábola está dando una enseñanza clara. No está tipificando nada. Está dando una enseñanza clara acerca de el odio que tenían los judíos hacia los samaritanos. Él les está diciendo, ¿cuál es esto? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Él está diciendo, estás perdido porque no estás amando a tu prójimo, simplemente estás amando a los que te rodean, a los que son fáciles de amar. Entre ustedes se están amando y no están mirando por los demás. Entonces, el amor en ti no está completado porque en tu corazón hay odio hacia los demás. La lección de la parábola del buen samaritano son tres. Una, debemos dejar de lado nuestros prejuicios y mostrar amor y compasión por los demás. Nuestro prójimo es cualquiera que encontremos. Todos somos criaturas del Creador y debemos amar a toda la humanidad como Jesús nos ha enseñado. Guardar la ley en su totalidad con la intención de salvarnos es una tarea imposible. Necesitamos a un Salvador y este es Jesús. Esa es la enseñanza de la parábola del samaritano. Esa es la enseñanza que hacemos nosotros también como Orígenes. Hay otra posible manera de interpretar la parábola del buen samaritano y es como una metáfora o una alegoría. En esta interpretación, el hombre herido son todos los hombres de su condición caída del pecado. Los ladrones son Satanás atacando al hombre con la intención de destruir su relación con Dios. El intérprete de la ley es la humanidad sin el verdadero entendimiento de Dios y de su palabra. El sacerdote es la religión de una condición apóstata. El levita es el legalismo que influye prejuicios en los corazones de en los creyentes. El samaritano es Jesús, quien provee el camino a la salud espiritual. Aunque esta interpretación enseña buenas lecciones y los paralelismos entre Jesús y el samaritano son sorprendentes. Esta interpretación desvía la atención hacia Jesús sin que parezca que el texto lo presenta. Por lo tanto, debemos concluir que la enseñanza de la parábola del buen samaritano es simplemente una lección sobre lo que significa amar a nuestro prójimo. Yo la he usado muchas veces de forma alegórica. La usaba muchas veces de forma alegórica. Y iba descubriendo cosas así como para que sonaran más elevadas, más espirituales, pero el significado real es el amor al prójimo y quién es nuestro prójimo. Y vemos dentro de esa parábola y dentro de esa lección que el intérprete de la ley, pues aún conociendo la ley,
y diciendo lo que estaba diciendo, no tenía amor por los demás. Es así. No hay más que añadir a ella, no hay más que ponerle. Tenemos tres lecciones en ella. Yo sé que para algunos suena chocante, porque para mí también sonaba chocante el decir, bueno, pero es que le podemos extraer, le podemos poner, enriquece nuestro sermón. Sí, siempre y cuando no dejes el significado de lo que está pasando en su contexto, que es una enseñanza de Jesús en ella. La alegoría y algunos otros que suelen acompañarle. Dentro de la alegoría, normalmente vamos a estar escuchando estos: tipológico, simbólico y figurativo. Tipológico es un símbolo profético, simbólico, objetos familiares o cotidianos. Para simbolizar la verdad espiritual, los símbolos son bastante comunes en la parte de la poesía, en la parte de la poesía, la profecía de la Biblia. Y el figurativo, y comparando lo desconocido con lo conocido, lo que es sobrenatural con lo natural. Y lo vamos a estar encontrando una y otra vez en la escritura. Ahora, ¿qué es esto? ¿Esto es malo para la interpretación? No está peleado con lo literal. No está peleado con lo literal, está ahí, pero el abuso de lo tipológico, de lo simbólico y de lo figurativo nos llevaría a caer a una mala interpretación de la escritura. Cuando nosotros vamos a predicar o cuando nosotros vamos a enseñar, si polarizamos esto, también si polarizamos lo literal, también nos lleva a un error. Entonces, mantener un conjunto de verdades. No vamos a irnos a ser totalmente literales la escritura y tampoco vamos a tener que estar haciendo todo simbólico, espiritual, buscando aspectos más profundos. La Biblia en sí, en ella es clara, ¿verdad? Y ella tiene el carácter de Dios y ella es perfecta. Entonces, hacer estar abusando de estos simbolismos o de las cosas que ahí nos entrega es forzarla. Aparte de eso, que nosotros nos podemos dar cuenta cuando tratamos de meter algo simbólico o algo figurativo, nosotros nos damos cuenta cómo forzamos el texto para que se acomode a nuestra idea, cómo forzamos la Biblia para que se acomode a lo que nosotros queremos decir. Muchas veces buscamos otra interpretación para que ella se acople a nosotros. Buscamos, ¿qué dice la Biblia del oso? ¿Qué dice la Biblia de este? ¿Qué dice la Biblia del otro? Para buscar a ver si le podemos encontrar más alegoría o profundizar o ser más espirituales. La Biblia en sí está completa, ella es completa. Bien, tipología. Tipología, porque la ley contiene la sombra de lo que había, sombra de los bienes venideros, pero no es la realidad misma y por eso no puede hacer perfecto a los que vienen a adorar mediante los mismos sacrificios ofrecidos continuamente año tras año. Hebreos 10:1. Entonces son cosas o personas del Antiguo Testamento. Aquí hay una falla. Son cosas o personas del Antiguo Testamento que representan alguna cosa o persona del Nuevo Testamento. Ojo aquí, la tipología tiene la representación del Antiguo Testamento y tiene donde caer en el Nuevo Testamento. No todo es tipología, pero la Biblia también da evidencia de dónde sí es y dónde no es. Adán, también está escrito, el primer hombre, Adán.
se convirtió en el ser viviente y el último Adán es espíritu vivificante, Primera de Corintios. Cristo, Adán es un tipo de Cristo. Porque así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán mueren todos, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces ya vimos esta forma, esa tipología. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión en Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, Cristo. Vamos a ver otro ejemplo, este ejemplo. Cosa o persona del Antiguo Testamento que representa alguna cosa o persona del Nuevo Testamento. El arca es una cosa. Los que entraron en el arca se salvaron. Génesis 6 al 7. Ahora los que están en Cristo Jesús, después de su desobediencia hace mucho tiempo, cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras se construía el arca, en el arca unas pocas almas, es decir, 8 fueron libradas por agua. Y este bautismo prefigura, es el tipo que ahora te salva. No el lavado de la suciedad física, sino la promesa de una buena conciencia en Dios mediante la resurrección de Cristo Jesús. Ahora los que entran en Cristo Jesús son los que son salvos. Porque eh, así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros y todos son miembros del cuerpo, aunque son muchos, uno solo es el cuerpo. Así también en Cristo, el, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un solo espíritu. ¿O no sabéis que todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con él por el bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva, porque si fuimos unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección. Cristo, todos los que están unidos a Jesús entraron en la salvación y el arca también solo salvó a 8. Entonces es un tipo. Dicho de paso, este versículo muchas veces es utilizado para decir que el bautismo es necesario para la salvación y no es necesario para la salvación. Cosa o persona, Melquisedec era el rey de Salem, un antiguo nombre de Jerusalén. Eso es lo que significa. Un sacerdote de Yahweh que se reunió con Abraham después de la guerra. Ahí es un versículo bíblico, me parece. Déjame mover mi cámara. Y bendijo y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Melquisedec, rey y sacerdote, sin una genealogía, sin un registro de muerte, y que está haciendo algo que es un poco extraño, los dos roles, el rey y sacerdote. Esos dos roles estaban separados. Los reyes venían o provenían del linaje de David y los sacerdotes provenían del linaje levítico.
a través de los hijos de Aarón. Aquí Melquisedec está haciendo dos roles, es el rey de Salem y también es sacerdote. Jesús, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más adelante, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ese es un tipo, Melquisedec es un tipo de Jesús. Se han encontrado mucho más datos, yo no puse todos ahí, de cómo Melquisedec está haciendo esas dos funciones, cómo Cristo está haciendo esas dos funciones de rey sacerdote y una más que más adelante yo espero podamos verla. Hay otra, me parece que otra. El Cordero Pascual. Durante la ceremonia de la Pascua no comían levadura, sino que purificaban su casa, lo cual es la simbolización de la liberación del pecado. Entonces, habla a toda la congregación de Israel y empieza a leer todo Éxodo 12. Déjame ver cómo ando de tiempo. Quedan 15 minutos, ¿verdad? Que usted recuerda, ¿no? Todo lo que habla acerca de la salida de Egipto y cómo se les entrega a ellos diciéndoles, habla a todo el pueblo y van a sacrificar un cordero y su sangre se va a poner por los linteles de la casa, van a comer con hierbas amargas, nada de esto van a cocerlo en agua, todo va a ser asado y pondrán la sangre y de todo eso. Eso también es un tipo de lo que había de venir. Limpiados pues de la vieja levadura. Es en ese día no comían panes con levadura, simbolizando el pecado. Levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está haciendo un tipo de todo lo que es la Pascua con el sacrificio de Jesús. Y no tan solo con eso, sino usted recuerda cuando Jesús es en el agua bautizado y dicen, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Todo lo que, no todo, pero la mayoría de lo que usted vea con el símbolo de un Cordero sin mancha, en sacrificio para Dios, es tipo de la figura de Cristo que se sacrificó sin mancha porque está limpio de pecado. Y la Biblia nos da estos tipos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y no hay que añadirles nada, porque la Biblia nos los va entregando uno tras otro, y lo va comparando con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No sé si ese ejemplo está aquí, pero eh, todo lo como Moisés hizo, toda la ornamenta de los sacrificios también pudieran ser tipos de Jesús. Hay que ir viendo en el Antiguo Testamento todo lo que es tipo de Jesús, lo que es figura de Cristo. Ellas nos la van a entregar por sí misma. Ahora, no todo lo que suele ser tipos de algunas suelen ser ilustraciones. El maná del desierto, hay una fuerte controversia entre si es un tipo o es una ilustración y una alegoría. Entonces, yo creo que usted ahora tiene para poder decir y comparar o poder investigar que si es un tipo y que no es un tipo, sino simplemente son ilustraciones. La serpiente elevada por Moisés, ¿esa es un tipo de Cristo o es una ilustración de Cristo? En otras palabras, la tipología se determina por la escritura. El Espíritu Santo inspiró el uso de la tipología.
Eso es una inspiración. ¿Usted ha visto a José el soñador en el Antiguo Testamento? Eso podría ser una ilustración de cómo Cristo es avergonzado, de cómo Cristo después es llevado. Podría ser una alegoría. Usted puede hacer una alegoría con José el soñador, pero José el soñador no es un tipo de Jesús. Entonces, eh, la tipología está inspirada por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo. Todo apunta hacia Cristo. Entonces, tipología, simbólico, 8:49. Objetos familiares cotidianos para simbolizar la verdad espiritual. Los símbolos son bastante comunes en la parte poéticas y proféticas de la Biblia. Ten en cuenta que una interpretación literal en la Biblia permite el lenguaje figurado, o figurado, de otra palabra. Si la lectura literal no es congruente para un significado figurado, le aporta claridad, debemos identificarlos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos leyendo la escritura literalmente, y nos encontramos con una figura que no encaja en nuestro hablar ni en el hablar bíblico, nosotros ya podemos identificar que necesitamos buscarle una figura para hacer esta interpretación. Un género literario, vamos a buscar eso también. Un género literario que nos va a ayudar a esto. Un ejemplo de eso. La enseñanza de Jesús está llena de simbología o símbolos. Se presentó como el pastor, el sembrador, el novio, la puerta, piedra angular, la vid, el pan, la luz, el agua. Eh, Comparó el reino de Dios, el reino de los cielos, con un banquete de bodas, una semilla de un árbol, un campo, en un campo, una red, una perla, la levadura. Hay docenas de estos símbolos en la Biblia. Entonces, tenemos que identificarlos y cuando leemos literalmente, no va a haber congruencia en ello. Entonces, mire, símbolos. Vosotros vistes que lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído hacia mí. Estamos leyendo literalmente y está hablando la escritura. Vosotros visteis todo lo que hice en Egipto. ¿Qué fue todo lo que hizo en Egipto? Todo, las plagas, mostró su poder, ¿verdad? Y eso fue literalmente. Estamos leyendo literalmente. Y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y los traje hacia mí. Ahora pues, si, permítame aquí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a tus hijos de Israel. Éxodo 16, perdón, 19:4. Y haré de tu descendencia como la del polvo. Vamos a comparar esta. Dios utilizó a las águilas re- reales para sacar a su pueblo de Egipto. No, no utilizó águilas para sacar a su pueblo de Egipto. La afirmación es obviamente simbólica. Dios está subrayando la rapidez, la fortaleza con la que libró a los israelitas. Esto nos lleva a otra regla de interpretación bíblica. Un símbolo tendrá un significado no simbólico. En otras palabras, hay algo real, una persona real, un acontecimiento histórico real, un rasgo real detrás de cada figura retórica. Vamos a terminar este ejemplo.
y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es la promesa dada en Génesis 13:16. Polvo, estrellas, arena. La Biblia suele utilizar estas metáforas para representar el número de los descendientes que Dios prometió a Abraham. Esto incluirá tanto a la descendencia física de Abraham, es decir, los judíos y los árabes, como a su prole espiritual, los que provienen de la fe. Simbolismos. Hay más ejemplos. Nos quedan 5 minutos, nos queda mucho por abarcar. No hemos llegado al concepto literal, pero usted está mirando que no es literal. Eso no está peleado con la interpretación, pero sí hay que tener cuidado de eso. Sobre todo en la y sobre todo en la alegoría, que hoy en día es muy usada, no tan solo hoy, en el pasado, y sigue siendo un recurso para que la gente a veces engañe, para que la gente a veces se centre más en hacerlo todo espiritual y todo una historia para llegar a los sentimientos de los hombres antes que poner la palabra de Dios. Esta característica de que los ministerios de la palabra están, su base principal es la Biblia, pues refuta todas estas otras ideas. Vuelvo y repito, la alegoría y los símbolos y todo esto está marcado en la escritura y ella misma nos está dando sus respuestas, ella misma nos está diciendo que es alegórico, que no es alegórico, es que es simbólico, cuando tiene un sentido figurativo. Hermanos, hasta aquí quedan 4 minutos, lo siento. Preguntas. Voy a abrir esta. Ajá. Preguntas. No sé si en algún momento me desconecté y nunca me di cuenta. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, sí, no. Bueno, a lo que yo entiendo es que se puede ocupar todo lo simbólico, la tipología, pero hay que tener mucho cuidado con esa línea tan frágil de no empezar a, como lo dijo usted, hay veces que queremos profundizar y algo más profundo en cuanto a todo esto de la tipología, en la tipología y, o sea que sí lo podemos ocupar, pero teniendo mucho cuidado con no caer en exageraciones. Sí, sobre todo me gustó la parte que dice que es una línea muy delgada y realmente la línea sí es muy delgada. Eh, eso me gustó. Sí, no hay que caer en la exageración ni buscar más allá de lo que la Biblia ya nos entrega. Muy buena observación. Gracias por estar atenta. ¿Cómo están, hermanos? Noto serios. Antes no podía ver sus cámaras y yo creo que en las primeras clases no me podían tampoco observar. Pero me da gusto verles a todos. Realmente con muy pocos he convivido. Tengo que salir más. Pero algunos sí identifico que en algunas iglesias, ¿sí? No conozco cuántas iglesias estamos. También eso se me escapa de la cabecita, de la memoria.
pero qué bueno que estén presentes. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna aportación? Yo sé que muchos de los que ya están en en la información, en este seminario, hermanos, muchos de ustedes conocen mucho la escritura y podrían dar aportaciones también. Todos estamos aprendiendo de todos, es lo importante, es lo bueno.